Estimados compañeros de clase, bienvenidos una vez más a esta clase que con mucho amor comparto semana tras semana aquí en Central de las Escrituras. Yo soy Benji Monroy y ya tenemos preparado un título importante y una lección importante que todos vamos a aprender mutuamente en esta clase. Antes de iniciar, amigos y amigas, quiero mandarle un saludo afectuoso para la hermana Fragoso hasta la ciudad de Monterrey y para toda su familia. Ella me ha pedido desde hace semanas un saludo, así que saludos para todos ellos y también para la familia Ramos allá en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, en México. Gracias por estar pendientes, por compartir el material y por estudiar con nosotros, porque al final de cuentas, tanto yo como ustedes aprendemos lo que el Señor quiere que hagamos en esta lección. Así que saludos para ellos dos, para estas dos familias, pero también saludos para toda la gente que nos esté viendo como de costumbre, semana tras semana aquí en esta clase con Benji Monroy. Es el curso de Ven, Sígueme, amigos y amigas, y tenemos Mosía del capítulo 11 al capítulo 17. La finalidad de estas clases de Ven, Sígueme, hermanos, es que nosotros podamos estudiar en casa, estudiar como familias y complementar su estudio y preparar sus clases quizá del día domingo aquí con nosotros en Ven, Sígueme. Así que les damos las más cordiales de las bienvenidas el día de hoy. Tenemos un título que abarcar el día de hoy. Una luz que nunca se puede extinguir. ¿Cuál es esa luz? Hermanos, es la luz del Evangelio. No se necesita ser perfecto para emanar la luz que el Señor Jesucristo hace, que se refleje en nuestros rostros o en nuestra presencia cuando tratamos de vivir lo mejor posible en el Evangelio. No hay santo de los últimos días, hermanos, que viva a la perfección el Evangelio. Pero sí hay millones de santos de los últimos días que se esfuerzan todos los días por leer un poco más, por servir un poco más, por entender un poco más. Sí hay muchos millones de santos de los últimos días que piden perdón, que se arrepienten, que vuelven a estudiar y repasar para quizás entender, repasar y estudiar cosas nuevas. Así que quédese con nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a dirigirnos a nuestro manual de Ven, Sígueme, que dice y que empieza así. Una simple chispa puede iniciar un gran incendio. Abinadí era tan solo un hombre que testificaba contra un poderoso rey y su corte. Sus palabras en su mayoría fueron rechazadas y se le sentenció a muerte. No obstante, su testimonio de Jesucristo, quien es la luz, que nunca se puede extinguir, encendió una chispa dentro de un joven sacerdote llamado Alma. Dicha chispa de conversión creció lentamente conforme Alma condujo a muchas otras personas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Las llamas que mataron a Abinadí finalmente se extinguieron, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendría un efecto duradero en los nefitas, así como en las personas que leemos sus palabras hoy en día. La mayoría de nosotros no afrontará jamás lo que tuvo que afrontar Abinadí a causa de nuestro testimonio. Aunque todos vivimos momentos en los que seguir a Jesucristo pone a prueba nuestra valentía y nuestra fe, quizás al estudiar el testimonio de Abinadí también se aviven las llamas del testimonio y el valor en tu corazón. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un mártir. Cuando yo me refiero a la palabra mártir, amigos y amigas, me refiero a personas que sellaron su sangre en las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, hablan de milagros, de vicisitudes, de pruebas, de desafíos, de personas reales que en verdad existieron en la antigua América y aún allá en la confusión de las lenguas en Babel o en Jerusalén también. Sin embargo, amigos y amigas, podemos aseverar y podemos decir que muchas de las personas que decidieron dar su vida por no negar al Cristo están aquí en el libro de Mormón. Uno de esos mártires va a ser Abinadí el día de hoy. Cuando nosotros veamos lo que testificó Abinadí con la convicción que testificó Abinadí y vemos el desenlace de su vida terrenal, nosotros tendremos un solo objetivo en nuestra clase el día de hoy: que jamás se apague la llama del testimonio y del Evangelio en nuestras vidas de tal manera que sea tan inapagable
y tan inextinguible que deseemos, amigos y amigas, compartirlo con los demás. Para muchos de nosotros puede ser difícil compartir el Evangelio, pero al finalizar la clase quizá usted esté pensando que los retos que tiene usted para compartir el Evangelio no son nada en comparación a lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. A un Abinadí contra todos y contra todo, que sabía que iba a morir. Sin embargo, no tuvo miedo, pues el Señor no da espíritu de cobardía a los demás, sino de valentía. Así que vamos a sumergirnos en este momento a las Santas Escrituras. Dice, ¿puedo defender a Jesucristo aún cuando lo haga solo? ¿Cuántos de ustedes allá en casa, solos, han ido a la iglesia por tanto tiempo? ¿Cuántos de ustedes son la única persona que sale de camisa y corbata y camina por las calles de su barrio y siente la mirada de los demás? Si es que hay alguien despierto a esa hora los domingos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son los únicos en su familia que hablan de ir a la iglesia, de ir al templo? A ustedes me refiero. Y el tema de Ven, Sígueme el día de hoy también. ¿Cómo describirías a Noé y a su pueblo? ¿Por qué Abinadí necesitaba valor para darles el mensaje de Dios? Vamos a ir inmediatamente a Mosía 11 del 27 al 29 para comenzar nuestra clase, que dice de la siguiente manera. Y sucedió que Senif confirió el reino a Noé y uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar y no anduvo por las sendas de su padre. La clase pasada habíamos hablado de Senif como alguien que intentaba enderezar la vida de su pueblo y la de él. Sin embargo, su hijo Noé, hermanos, no decidió hacer exactamente lo que el Señor necesitaba que un rey importante hiciera en uno de los lugares más importantes que existieron en el libro de Mormón. Y no anduvo por las sendas de su padre. Pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón. Y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hicieran lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. E impuso un tributo de la quinta parte de cuanto poseían, la quinta parte de su oro y de su plata, y la quinta parte de su sif y de su cobre, y de su bronce y de su hierro, y la quinta parte de sus animales cebados, y también la quinta parte de todos sus granos. E hizo todo esto para sostenerse a sí mismo y a sus esposas y a sus concubinas, y también a sus sacerdotes y las esposas y las concubinas de ellos. De este modo había cambiado los asuntos del reino. En poco tiempo, hermanos, uno puede destruir todo lo que ha logrado en la vida. Es verdad que en el Evangelio de Jesucristo siempre se puede regresar y tratar de rescatar lo que uno construyó, pero en este caso, hermanos, lo que había hecho Senif, vino Noé, su hijo, y con una ingratitud hizo borrón y cuenta nueva. Pero se vale hacer borrón y cuenta nueva cuando es para bien, hermanos, no cuando es para mal. Dibujemos un trono y al rey Noé sentado allí. Esta imagen, hermanos, la hemos visto muchas veces en caricaturas, la hemos visto muchas veces en animaciones y la seguiremos viendo hasta que el Señor permita que así lo hagamos. Pero ¿saben qué? Amigos y amigas, solamente son estas ayudas visuales para que uno pueda entender cómo era y cómo fueron aquellos relatos impresionantes e increíbles. Aquí está, un trono, a lo mejor no lo mejor trazado, hermanos, pero que intenta demostrar cómo era el rey Noé. Así que vamos a dibujarlo aquí. Este rey Noé, hermanos y hermanas, conocía la ley. Esto hay que decirlo, ¿está bien? Conocía la ley, que era la ley de Moisés. Estas plumas que utiliza en su tocado, hermanos, muy típicas del antiguo mundo acá en las Américas. Y lo vamos a dibujar acá con su corona. Y estas plumas impresionantes, como los tocados de los grandes reyes milenarios que podemos encontrar en casi cualquiera de nuestros países. Así que aquí está su tocado. Amigos y amigas, no sabemos exactamente cómo era, pero bueno, pues vamos a echar a andar la imaginación el día de hoy. Aquí está el rey Noé, hermanos, que se convirtió en un rey perezoso.
Y perezoso no solamente me refiero a una pereza física, sino también una pereza espiritual. Aquí está el rey Noé. Vamos a dibujar sus pies acá, porque acá va a caer. Tengo un estilo medio extraño para poder dibujar, a veces en partes, hermanos, pero espero que no se puedan incomodar, sino antes bien me puedan acompañar en esto que es hermoso, el poder ubicar a manera de dibujo todo lo que pasó en el libro de Mormón, que por cierto fue real. ¿Está bien? Así que acá está, unas sandalias como en aquel tiempo. No son perfectas, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos en nuestros dibujos, hermanos y hermanas. Así que aquí está nuestro rey Noé con su vestimenta el día de hoy. Como dice el principio de la clase, amigos y amigas, el rey Noé estaba dispuesto a hacer todo lo que su padre hizo. Está bien, él dijo, no vamos a creer más en un Dios, no vamos a creer más en esto, no vamos a hacer esto, y ya está. Y así decidió, hermanos, e hizo lo que era prohibido para los ojos del Señor. Ok, aquí está Noé, en una muy buena actitud quizá, ¿verdad? Y aquí está. Así que usted lo puede ubicar ahí en su casa, de esta manera. Aquí está el trono y vamos a ponerle Noé. ¿Está bien? Este Noé, hermanos, no es tan bien recordado como el rey Benjamín o el rey Mosía o incluso Senif, su padre. Este rey Noé, hermanos, es incluido en la historia del libro de Mormón para saber exactamente lo que no se debe de hacer cuando uno gobierna. Y a lo mejor la mayoría de ustedes no es exactamente un gobernante, pero sí lo es en parte cuando usted define sus reglas, tanto temporales como espirituales, en su hogar. O cuando usted está a cargo de un grupo como en su clase. O si es usted maestro o está a cargo en su trabajo de algún grupo de empleados. Hay cosas aquí que vamos a aprender que no se tienen que hacer. Y así comienza la clase del día de hoy. Así que aquí tenemos al rey Noé, amigos y amigas, esperando que puedan entender este dibujillo ahí, ¿no? Que más o menos, pues así pudo haber sido. Dice más adelante, hermanos, sí, y de esta manera eran mantenidas en su pereza y en su idolatría. Habíamos hablado, hermanos, que fue un rey perezoso. Pero también eran idólatras. ¿Qué quiere decir? Habían olvidado al Señor. Habían olvidado a Dios. Se habían olvidado de Él. Tanto trabajo había costado a su padre haber recordado su origen divino para que llegara un hijo. Y como muchos que somos rebeldes, lo hacemos a un lado y decimos gracias y no pasa nada, ¿no? Hermanos, es curioso. Aquí hay un niño afuera viendo los dibujos de la clase y lo he estado viendo y me ha estado observando desde hace rato. Espero que ustedes también allá en casa estén atentos a lo que el Señor quiere que hagamos el día de hoy. ¿Está bien? Dice así. ¿En ocasiones has sentido como si estuviera solo al defender al Salvador y su evangelio? Lo vamos a ver a continuación cuando llegue una persona que venía a amonestar al pueblo. Un pueblo que en la primera parte hemos hablado y hemos dicho, hermanos, que no siguió las sendas del Señor. Porque como la cabeza estaba mal, Él permitió e hizo. Y no solamente hizo, promovió que la gente no siguiera los mandamientos del Señor. Ahora vamos a hablar de los mandamientos también, que conocían perfectamente bajo la ley de Moisés, este pueblo. Sin embargo, hermanos y hermanas, allí mismo en el capítulo 11 del 27 al 29 dice algo muy interesante, que es lo siguiente. Ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras de Abinadí, que es el protagonista de esta clase, que Abinadí había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo, ¿quién es Abinadí? Para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él. ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Al principio de este capítulo usted sabrá que Abinadí, como todos los profetas, andaba entre el pueblo predicando la palabra del Señor, y un profeta habla de cómo llegar al Señor, pero también habla de las consecuencias de no seguir los preceptos que se imparten en las Santas Escrituras por medio de profetas o en las iglesias. Y eso llegó a oídos de un soberbio rey Noé. ¿Recuerdan en clases pasadas
cuando hablé que Benjamín comenzó su declaración diciendo que no había hecho subir a todo el pueblo para que le temieran al rey Benjamín, sino que Benjamín empieza su discurso, el rey, diciendo: no piensen que yo soy más que un ser mortal. Bueno, esas declaraciones habían quedado en el pasado ya, porque había venido otro rey que sí se consideraba más que un ser mortal. Y dijo irónicamente: ¿quién es el Señor para que venga a decirnos lo que tienen que hacer? ¿Y quién es ese profeta llamado Abinadí que anda diciendo que los castigos del Señor vienen sobre nosotros? Es exactamente lo opuesto, o el ejemplo opuesto al rey Benjamín, o al rey Mosía, o a Zenif, como lo dijimos al principio. Dice más adelante: os mandar traer aquí a Abinadí para matarlo, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos con otros, y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo, por tanto lo mataré. Hermanos, es verdad que Abinadí había agitado al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo escuchó cosas que no quería escuchar. Y ya tenía un pretexto Noé para mandar matar a Abinadí. Pero antes de quitarle la vida a un santo profeta del Señor, Abinadí iba a dar uno de los testimonios más poderosos que jamás se han dado en la historia de las Santas Escrituras. Hermanos, de pequeño, cuando veía las imágenes de Abinadí, ya sea en caricatura o en película, que eran las filmaciones de la iglesia, me daba mucha ternura y me daba mucha nostalgia porque sentía triste por él. Lo pintan y lo dibujan o actúan como una persona ya grande, como esa imagen que tenemos en nuestras mentes de los profetas, personas ya maduras en sabiduría, y iba como cordero al matadero, como nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Abinadí iba a hablar acerca de la expiación de Jesucristo entre mandamientos y entre otras muchas cosas. Así que hagamos a Abinadí aquí. ¿Les parece? Dibujémoslo viendo hacia el rey Noé, pero un poco más grande. Tampoco sabemos cómo era Abinadí, hermanos. Pero lo que sabemos es que era un profeta del Señor. Los profetas del Señor, amigos y amigas, tampoco son personas perfectas, pero que sí han decidido seguir y cargar la cruz del Señor y testificar. Está bien, aquí vamos a hacer a nuestro profeta Abinadí, lo hacen con barba la mayoría de las veces, así que no va a ser la excepción para nosotros. Lo vamos a hacer así y Abinadí va a testificar aquí en nuestra clase del día de hoy. Estos no son los mejores dibujos, hermanos. No lo digo yo con afán de falsa modestia, sino en realidad pues están hechos aquí, no hay color, no están planeados, viene de la mente, pero bueno, espero que los puedan apreciar. Aquí está Abinadí. Dijimos que lo íbamos a hacer un poco más grande. Hagamos de la barba un poquito más grande, hermanos, también para darle el volumen necesario a nuestro dibujo del día de hoy. Aquí está. Abinadí fue mandado traer por el rey Noé porque andaba incitando a todos o andaba diciéndole a todas las personas de que si no se arrepentían, iba a haber consecuencias para el pueblo y para muchas personas que se opusieran a la palabra del Señor. Aquí está nuestro Abinadí. Y la mayoría de las veces ya lo hacen, hermanos y hermanas, pues ya muy lastimado, quizá a veces lacerado. Lo vamos a poner acá como con ropas trozadas, porque había sido cautivo, había sido cautivado. Y acá está, amigos y amigas. Aquí está nuestro Abinadí el día de hoy. Está bien, y él no iba a dejar esta tierra sin testificar. Muchos de nosotros ya saben la siguiente parte de la historia, amigos y amigas. Aquí está nuestro profeta Abinadí. Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Esta es una de las historias más recordadas en la historia del libro de Mormón. Aquí le vamos a poner Abinadí. Incluso este puede ser el nombre de muchas de las personas varones que nos están viendo el día de hoy. Abinadí. Yo espero que se vea en buena perspectiva desde allá, hermanos y hermanas. Disculpen
Si no es así, pero ahí está, ¿ok? Ahí está Abinadí. Y está testificando y diciéndole cosas al rey Noé. Este es el verdadero protagonista de la clase. Hermanos, no soy yo, es el profeta Abinadí. Y vamos a narrar lo que está pasando aquí, sin antes decirle y hacer una reflexión a continuación. Abinadí iba a ser muerto. Hermanos, difícilmente nosotros moriremos por testificar acerca del Cristo. Ha pasado. Ha pasado. Pasará uno entre 100 casos o entre 1000 casos. Ha pasado con misioneros que les han quitado la vida en el campo misional. Esos misioneros son como Abinadí. Ha habido autoridades generales, hermanos, a los que los han intentado asesinar. Pregúntenle al profeta Nelson. En un viaje a África, hermanos, entraron a asaltar el lugar en donde estaba él y su esposa Wendy. E increíblemente soltaron a su esposa y los ladrones se fueron. Sí, hicieron daños, sí. Le hicieron daño a la esposa del presidente de misión allá en África, sí. Se llevaron pertenencias materiales, sí. Pero todos aquellos que han sufrido a causa de enseñar la palabra del Señor, hermanos, tendrán una recompensa. Y quizá la historia más trágica, o de las más trágicas que haya y más descriptivas, sean la de Abinadí. Tenemos otros ejemplos de apóstoles que murieron, como el ejemplo de los apóstoles del Señor. Tenemos ejemplo de grandes misioneros que fueron torturados y lo vamos a venir a ver la próxima semana y durante 2 o 3 clases más cuando aparezca Alma, hijo. Aquí aparecerá Alma padre y le damos la bienvenida a unos de los personajes más icónicos en la historia del Libro de Mormón, que aunque no conocemos, hermanos, cómo nos han dejado enseñanzas siempre. ¿Quién no ha aprendido algo de Alma padre o Alma hijo o Abinadí? ¿Qué haríamos todos nosotros si los viéramos de frente? Lo primero que haría yo, hermanos, es abrazarles. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Capítulo 12, hermanos, del 9 al 15. Y aconteció que se enojaron con él y lo aprendieron. Y lo llevaron atado ante el rey y dijeron al rey: He aquí, hemos traído ante ti a un hombre que ha profetizado el mal concerniente a tu pueblo y dice que Dios lo destruirá. Y también profetiza lo malo en cuanto a tu vida y dice que tu vida será semejante a un vestido en un horno ardiente. Las declaraciones de Abinadí, hermanos, eran sagaces, eran muy atrevidas para el rey Noé y el rey Noé estaba muy molesto. Pero Abinadí, hermanos, no iba a escatimar, iba directo. Y el Señor le había indicado lo que tenía que decir, porque sus palabras le iban a servir como consecuencia al rey Noé de lo que iba a venir. Y más aún, dice que serás como una caña, ¿sí? Como una caña seca del campo, lo cual las bestias pisan y es hollada con los pies. Esto, por supuesto, no era música para los oídos de un soberbio rey que se creía más que un ser mortal. Esto ya era suficiente como para mandarlo traer. Y no solamente eso, hermanos, la gente que lo había traído a Abinadí ya estaba a punto de decirle todas las cosas que andaba por allí predicando a Abinadí justo para dictarle sentencia. Y dice que todo esto te sobrevendrá a menos que te arrepientas, y esto a causa de tus iniquidades. Y ahora bien, oh rey, ¿qué gran mal has hecho? ¿O qué grandes pecados ha cometido tu pueblo para que Dios nos condene? ¿O este hombre nos juzgue? He aquí, oh rey, nos hallamos sin culpa, y tú, oh rey, no has pecado, por lo tanto este hombre ha mentido concerniente a ti y ha profetizado en vano. Y he aquí somos fuertes, no caeremos en la esclavitud ni seremos llevados cautivos por nuestros enemigos, sí, y tú has prosperado en la tierra y también has de prosperar. Le endulzaban los sacerdotes del rey Noé y los que capturaron a Abinadí le endulzaban el oído al rey. Y a veces podemos ser así nosotros, al rodearnos de personas que apoyen nuestras faltas, alienten,
principios que no vayan a favor de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. Punto. A veces jugamos el rol de los sacerdotes del reino. Y a veces podremos hacer el rol de Abinadí testificando, sin tener que morir a lo mejor, pero sí testificando de que hay un Señor y hay un Dios justo que juzgará a vivos y a muertos. ¿Cómo describirías a Abinadí? ¿Qué conocimiento tenía Abinadí que lo ayudó a ser osado en su testimonio? Vamos a averiguarlo. Amigos y amigas, del 2 al 9, en el capítulo 13, vamos avanzando rápido en esta clase del día de hoy. Y avanzaron y trataron de echarle mano, mas él los resistió y les dijo: no me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano. Porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó que diera, ni tampoco os he dicho lo que pedisteis que dijera. Por tanto, Dios no permitirá que yo sea destruido en este momento. Mas debo cumplir los mandamientos que Dios me ha mandado, y porque os ha dicho la verdad, estáis enojados conmigo. Y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. Hermanos, todo lo que está diciendo Abinadí en este momento, aquí está el poder de Dios, lo vamos a dibujar así, las caricaturas lo llegan a dibujar así. Nadie podía tocar a Abinadí hasta que Abinadí testificara del Señor. Miren los paralelismos que hay de Abinadí con nosotros. En primer lugar, ¿a quién no le han dicho que estamos locos por hablar del Cristo? Casi a todos nosotros. Muchos de nosotros hemos sido tachados de lunáticos o locos solo por testificar del Cristo. Ya le digo, hermana y hermano, que no hablan mal de usted, hablan mal del Señor. Y cuando ellos se den cuenta de eso, se habrán arrepentido de lo que han dicho. Después, podemos aprender, hermanos, que nunca el Señor abandona a sus siervos. A pesar de que Abinadí ya sentía muy cerca la muerte, el poder de Dios vino a Abinadí y les empezaba a declarar tantas cosas y guardaba silencio de otras muchas que se les preguntaban violentamente, que llenaron de ira a los sacerdotes y a los guardias del reino y le querían matar aún sin ser juzgado y aún sin haber dictado una sentencia de muerte, y siendo injustos, por cierto, en su sistema de política, que por cierto estaba corrupto y estaba totalmente deformado a lo que habían dejado los reyes anteriores. Sin embargo, Abinadí les dice: tranquilos, que aquí hay cosas que hacer todavía. Y si me van a matar, que me maten, pero me van a escuchar. Y habló Abinadí con poder y autoridad de Dios y continuó sus palabras diciendo: vosotros veis que no tenéis poder para matarme. Por tanto, concluyo mi mensaje, sí, y percibo que os hiere hasta el corazón, porque os digo la verdad acerca de vuestras iniquidades. Sí, y mis palabras os llenan de maravilla, de asombro y de cólera. Mas doy fin a mi mensaje, y entonces no importa a dónde vaya, con tal de que yo sea salvo. Y además os digo que la salvación no viene solo por la ley, y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuara por los pecados e iniquidades de los del pueblo, estos inevitablemente perecerían a pesar de la ley de Moisés. Pues he aquí, ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajará entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí, y ¿no han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos y que él mismo sería oprimido y afligido? Me encanta la valentía de Abinadí. Ojalá yo tuviera la valentía de Abinadí. Hermanos, estaba tan seguro espiritualmente y tan tranquilo, pese a que sabía que iba a morir pronto, que era tan osado en hablar del Señor y estaba convencido de que si alguien lo tocaba, en ese momento moría. ¿Algunos de ustedes se han sentido así alguna vez? Podemos ver muchos casos
de esa valentía en el Señor en momentos cruciales. ¿Recuerdan esa escena en José Smith, el profeta de la Restauración? Cuando el populacho hablaba osadamente de José, de los siervos del Señor y de sus esposas y sus hijos. Y entonces José dice, ni una palabra más. Cállense todos, o alguien morirá. Ese es el poder y la llama inextinguible. Evidentemente, hermanos, hablamos de casos extraordinarios. No hace falta que usted vaya a un supermercado y alce la voz diciendo arrepentíos. O que vaya a un parque público y alce la voz diciendo nos moriremos todos si no hacemos lo que Dios quiere. No es así, no tiene que ser así. Pero tenemos ayudas extremas que verdaderamente pasaron que nos hacen sentir que nosotros podemos. Hermanos, si nosotros no nos encontramos en una situación apremiante espiritualmente y físicamente como la de Abinadí y el rey Noé, ¿cómo no poder dar nuestro testimonio a los demás? ¿Cómo no poder compartir un testimonio con nuestros vecinos? Creo yo que llegará un día, hermanos, que tengamos que verle la cara a Abinadí. Y cuando eso pase, ¿qué vamos a decir? Y quizá Abinadí nos pregunte, Benji, ¿no pudiste compartir el evangelio con los demás? Y entonces, hermanos, se me caerá la cara de vergüenza y comenzaré a justificarme que porque tenía trabajo y que porque tenía miedo al rechazo. Y entonces Abinadí me dirá, ¿acaso tus pruebas fueron tan grandes como las mías? Y entonces me dará pena y tendré que decir que no. Agacharé la mirada y habrá un pesar en mi alma como nunca. Si Abinadí, hermanos, no le tuvo miedo a todos esos sacerdotes inicuos, ni al rey que podía decapitarlo de una orden con su dedo, en ese instante, ¿por qué habríamos de tener miedo nosotros de abrir la boca? Que no es necesario relatar y memorizar y decir de memoria los 10 mandamientos como sí lo hizo Abinadí en este capítulo. No es necesario dictar sentencia, pues él lo podía hacer, porque era un vidente, lo vimos la clase pasada. Gente que podía ver el pasado, el presente y el futuro. Y Abinadí estaba a punto de decir lo que iba a pasar con ellos. Eso hizo que llevaran a la muerte a un profeta del Señor, que lo único que hizo, como él dijo, era hablarles firme y acerca de Cristo. No hay cosa que irrite más a los que permanecen en iniquidad que escuchar la verdad del Señor. Seguramente Abinadí fue paciente y lo hizo con amor. No imagino a un Abinadí exaltado y gritando. Hermanos, es verdad que no era perfecto, pero era su momento. Además, hasta este punto de la clase, amigos y amigas, alguien podría preguntarse cómo fue el Señor tan despiadado por dejar que muriera un profeta de la manera en que Abinadí lo hizo. Amigos, podrían pensarlo. Pero vamos, a los que conocen el relato de las Escrituras saben que eso le pasó a muchos hombres y mujeres grandes, pues fueron mártires. Dice que para que se selle un testamento es necesario que el testador lo selle con su sangre, dice el Nuevo Testamento. Y si no, pregúntenle al Padre Celestial cuando entrega a su Hijo Jesucristo. Pregúntenle al profeta José en su martirio, o a Abinadí, o a Pedro crucificado de cabeza. A veces siento que se nos pide tan poco a nosotros. Y a la vez batallamos tanto en poderlo cumplir.
¿Habrá alguno ahí en su casa que sea más grande que Abinadí? Pregunto yo. Y si la respuesta es no, hermanos, incluyéndome a mí, pues no soy ni el 10% de lo de Abinadí, entonces nuestra responsabilidad es ir y predicar las buenas nuevas de gran gozo. Aquí, hermanos, yo dibujé un círculo que va a ser muy interesante. Voy a hacerme a un lado, hermanos y hermanas, en la toma para que ustedes puedan tomar una captura de pantalla, si así lo desean, y puedan ir verificando que todo esté en orden y que hayamos entendido todo hasta este punto de la clase. ¿Está bien? Ustedes pueden preguntarse eso, ¿cómo fue el Señor tan despiadado? Hermanos, de allí, de los que estaban escuchando, declarar las palabras de buenas nuevas, había alguien que iba a ser escogido de entre la perversidad, que lo vamos a ver grande, largo y tendido, que se llamaba Alma. Aquí había una persona viendo, hermanos. Una persona que dijo, y creo que me tengo que arrepentir. Y esta persona era Alma. En las Escrituras, Alma padre. Su hijo ya nos dejará grandes enseñanzas y convirtiéndose en el mejor misionero junto con Amulek que podemos encontrar en lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Así que la muerte de Abinadí no iba a ser en vano. De ahí iba a salir un sumo sacerdote increíble como lo iba a ser Alma. Y de allí, un reinado de los jueces que iba a gobernar por tantos años. Por cosas pequeñas suceden grandes cosas en el Evangelio. ¿Lo hemos notado? ¿Lo hayamos notado o no lo hayamos notado? Es así y seguirá siendo así. Esto por supuesto no fue algo pequeño, hermanos. Esto fue algo muy importante, muy impactante. Debió haber sido muy triste también. ¿Con qué escrúpulos la gente vio a Noé morir ahí? Así somos a veces en esta vida. Hermanos, ahí en el 13, una vez Abinadí empezando a dar su testimonio y su discurso, habló de los 10 mandamientos. De hecho, en el 13 uno puede ver Abinadí es protegido por lo divino, lo vimos, por poder divino, enseña los 10 mandamientos, la salvación no viene por la ley de Moisés únicamente, Dios mismo efectuará la expiación y redimirá a su pueblo, y un montón de conceptos en sus últimas horas de vida. Pero yo dibujé este esquema, hermanos, como un dato curioso que vamos a ver en la clase el día de hoy. Vamos al 13 y vamos a dirigirnos exactamente al verso 12. Ahora bien, recordaréis que os dije, no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, dice después, o que estén abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Y lo escribimos acá en esta parte. Debajo de la tierra. Déjenme decirles algo curioso que podemos aprender en Abinadí. Muchos de ustedes habrán leído este versículo como yo muchas veces, pero las Escrituras tienen tesoros escondidos. Tesoros que están listos para ser entendidos, comprendidos y aplicados para todos aquellos que lo valoren. Cuando Abinadí, hermanos, habla de los 10 mandamientos, habla de lo que decía la ley, pero agrega un valor agregado, valga la redundancia, para que quizá el rey Noé entendiera y quizá alguien de los sacerdotes del rey Noé también entendiera, y lo logró. Pero al repasar otra vez el 12 diciendo, ahora bien, recordaréis que os dije, no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, que estén abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, habla de 3 conceptos diferentes. Déjenme decirles una cosa. En las tradiciones de muchos de nuestros países en la antigüedad,
Tanto los reyes como los sacerdotes y los creyentes visualizaban el cosmos y visualizaban la vida en 3 niveles. Evidentemente, la mayoría de las civilizaciones se consideraban estar en este nivel, abajo, aquí en la Tierra. Y pasaban años y dedicaban grandes recursos a estudiar el cielo. Y se erigían grandes estructuras para ver las estrellas, y para ver el firmamento, para ver la luna y el sol, y Venus y demás. Y también concebían que debajo de la tierra, el inframundo, como lo dicen nuestros antepasados en las crónicas de nuestros ancestros, hermanos, también ocurrían cosas. Y cuando Abinadí le dice al rey Noé que no te hagas imagen de eso que tú crees que es correcto, de lo que está en el cielo, lo que está aquí, lo que está debajo de aquí, hermanos, era para que el rey Noé entendiera mejor. Las escrituras fueron escritas y narradas en un contexto real. Y en los tiempos del profeta José Smith, esto ni siquiera estaba claro para poderlo entender. No era del conocimiento del profeta José, por lo cual podemos encontrar una de las grandes joyas en el libro de Mormón. Este paralelismo que existe entre las enseñanzas de un profeta del Señor, que lo tenemos dibujado aquí, y lo que creían nuestros antiguos padres, que después fue redactado por aquellos que nos conquistaron, hablándose de los imperios europeos que llegaron a todos nuestros países como Brasil, Argentina, México, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y todos aquellos que dejaron sus registros. Podrán hacer una conexión entre lo que dijo el profeta Abinadí y lo que los historiadores escribieron de nuestros antepasados. Era algo que yo quería rescatar en el capítulo 12 y que no necesariamente está en el cuerpo de la clase del día de hoy de Ven, Sígueme, pero que vale la pena rescatar. Hermanos, espero que lo puedan encontrar así, y si hay dudas, hermanos, vayan a cualquier motor de búsqueda e investiguen cómo concebían el cosmos las antiguas civilizaciones, que quizá usted descienda de algunos de ellos. El libro de Mormón es maravilloso, sobre todo para el remanente de Lamán y Lemuel, que somos usted y yo. Y aquel que lo aproveche, y me refiero al libro de Mormón, le irá bien. Le irá bien en la vida. Hermanos, vamos a avanzar en la clase porque hay tantos conceptos que entender el día de hoy acá. Dice más adelante, debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. Los sacerdotes del rey Noé estaban familiarizados con la palabra de Dios, podían citar pasajes de las Escrituras y decían enseñar los mandamientos. Sin embargo, parecía que el Evangelio del Salvador no influía en sus vidas. ¿Por qué? Piensa en ello al leer Mosía 12 del 19 al 37, que ustedes pueden ayudar allí en su casa a repasarlo al ritmo que ustedes deseen. ¿Qué crees que quiere decir aplicar el corazón para entender la palabra de Dios? Aplicar el corazón, hermanos, puede tener miles de significados dependiendo de qué significado quiera darle a su propia vida en cuanto a ese concepto. Pero podemos resumirlo en algo muy rápido. Habrá muchos que crean conocer al Señor, pero pocos se han convertido al Señor. Todos somos conversos en la iglesia, hermanos, y la conversión llega en diferentes momentos de nuestra trayectoria espiritual en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Algunos de nosotros, incluyéndome en primera persona, podremos memorizar muchos pasajes de las Escrituras, pero otra cosa es aplicar. Muchos de nosotros podríamos haber servido en muchos llamamientos, pero ¿cuántos de nosotros hemos moldeado nuestro corazón al grado de despojarnos del hombre natural? A eso se refiere este subtítulo de la clase del día de hoy. Los mandamientos de Dios deben estar escritos en mi corazón. Vamos a ir a este concepto interesante que está ahí también en el capítulo 13. Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de nuestras vidas. A lo mejor
Dentro de todos los sacerdotes del reino, los mandamientos estaban escritos en la mente, pero no habían bajado de aquí a aquí. Y cuando los mandamientos están en el corazón, hermanos, lo sentimos. Y si lo sentimos, lo hacemos lo mejor que podamos hacer. Jesucristo, sufrió por mí. En el capítulo 14 y 15, hermanos, vamos a ir, y sin tener que leer todos, pues abarcaríamos demasiado tiempo del suyo. Dice el 14 en la parte de arriba de sus escrituras, dice, Isaías habla en cuanto al Mesías. Se exponen la humillación y los sufrimientos del Mesías. Él hace de su alma ofrenda por el pecado e intercede por los transgresores. Y eso lo podemos comparar con Isaías 53, si así lo deseamos. Abinadí iba a hablar en su mensaje principal del Mesías. No ha habido profeta que haya venido a la tierra y que haya sido compendiado tanto en la Biblia como en Doctrina y Convenios, en la Perla de Gran Precio o en el Libro de Mormón, que no haya utilizado un ejemplo del Cristo y más aún, que no haya testificado del Mesías. De modo, hermanos y hermanas, que Abinadí no iba a ser la excepción. Y habló del sufrimiento y de la expiación del Señor. Y eso seguramente tampoco le gustó al rey Noé y a sus secuaces. En el 15, porque Cristo es el Padre así como el Hijo. Él intercederá por los hijos de los hombres y tomará sobre sí las transgresiones de su pueblo. Ellos y todos los santos profetas son posteridad. Él lleva a efecto la resurrección. Y los niños pequeños tienen vida eterna en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Esto hacia el año 148 antes de nuestra era. Hermanos, cuando en la clase aparece en qué sentido Jesucristo es tanto el Padre como el Hijo, podría ser confuso. Y aunque son dos personas diferentes, hermanos, actúan siempre como un equipo. Es verdad que usted y su marido, hermana, son dos personas diferentes, pero deberían de ser uno en propósito. Y viceversa, esposo con esposa. Vamos a averiguarlo, amigos y amigas, en Mosía 15, del 11 al 12, que dice así. He aquí os digo, que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto para redimirlos de sus transgresiones, y bien, no son ellos su posteridad. Habla, hermanos, como hijos de aquel que iba a venir a pagar por nosotros. Sabemos que el Padre Celestial envía a Jesucristo para pagar por los pecados del mundo. Sin embargo, acá, Abinadí también ve a nuestro Señor Jesucristo como el Padre de toda la posteridad humana. Y no hay pecado ni dolo en unir esos conceptos tanto para el Padre como para el Hijo, porque al cabo, hermanos, son tan parecidos. Como exactamente no lo fue Noé con su padre, sí lo fue Jesucristo con nuestro Padre Celestial. Y es increíble. Abinadí enseñó que Dios, el Hijo y Jesucristo serían el Redentor. Regresémonos al 1, ahí mismo en el 15. Y les dijo a Abinadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Es curioso porque Abinadí se refiere a Jesucristo como un Dios. ¿Y saben qué, hermanos? No se equivocó. Jesucristo se ha convertido, después de su resurrección, en ese Dios perfecto, el Dios del universo, que junto con su Padre, hermanos, dieron vida a todo lo que vemos el día de hoy, incluso a usted y a mí. Por eso, a pesar de que son dos personas diferentes, lo vamos a poner acá, el Padre y el Hijo, a pesar de que son seres distintos, hermanos, se unen en un propósito. Lo voy a anotar acá, muy pequeñito. Y a eso se refería Abinadí, en que llegan a ser tan parecidos que vale la pena estudiarles y seguirles. Jesucristo también es el Padre en el sentido de que cuando aceptamos su redención llegamos a ser su posteridad, como lo vimos entre el 11 y el 12.
En otras palabras, nacemos de nuevo espiritualmente por medio de la sangre de Él. ¿Por qué crees que es importante conocer esas verdades sobre el Padre Celestial y Jesucristo? ¿De qué manera el testimonio de Abinadí fortalece tu fe en ellos? Amigos, ya les digo yo, y con eso concluyo mi clase el día de hoy, que si Abinadí no hubiese estado convencido de sus palabras o lo que él predicaba, en el momento en que hubiese visto venir a los sacerdotes del rey Noé, hermanos, él hubiese negado todo. Como algunos que no hemos sido lo suficientemente valientes como Abinadí, que nos ha dado pena decir que somos de la iglesia, o que nos ha dado vergüenza, o hemos evitado las oportunidades de poder predicar el evangelio. Hoy hemos aprendido que sí hay gente que llega a tal convicción en el evangelio que dice, no importa dónde vaya, con tal de que vaya al Padre. Benditos aquellos que han pensado así en cualquier lugar de la historia, incluso los que no han estado aquí. Benditos aquellos que no han tenido miedo. Amigos y amigas, hacia el capítulo 16, si usted lo puede seguir si así lo desea, habla acerca de que Dios redime a los hombres de su estado caído y perdido. Los que son de naturaleza carnal permanecen como si no hubiera habido redención. Cristo, como lo hace aquí, hace posible la resurrección a la vida sin fin o a la condenación sin fin. En el cuerpo del manual, hermanos, termina la enseñanza para los adultos a partir del capítulo 15, pero es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad todavía de estudiar el 16 y también el 17, si así lo desea. El 17 dice algo importante y con eso termino. Y aconteció que cuando Abinadí hubo concluido estas palabras, el rey mandó a los sacerdotes que se lo llevaran e hiciesen que padeciera la muerte. Pero había entre ellos uno cuyo hombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven, y creyó las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Pero el rey se irritó más e hizo que Alma fuera echado entre ellos, y envió a sus siervos tras de él para que lo mataran. Mas él huyó de ellos y se escondió de modo que no lo hallaron. Y estando escondido muchos días escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Gracias a Alma, este testigo que sí creyó, hermanos, tenemos hoy toda la crónica completa. Gracias, Alma, por cierto, por haberlo hecho. Y sucedió que el rey mandó a sus guardias que rodearan a Abinadí y se lo llevaron y lo ataron y lo echaron en la cárcel. Y después de 3 días, muy similar a lo del Salvador, habiendo consultado con sus sacerdotes, mandó el rey que fuera llevado otra vez ante él. Y le dijo a Abinadí, hemos encontrado una acusación contra ti y mereces la muerte. Porque has dicho que Dios mismo bajará entre los hijos de los hombres, y ahora, a causa de esto, se te quitará la vida, a menos que te retractes de todas las palabras que has hablado para mal contra mi pueblo, para mí contra mi pueblo. Y luego le dijo a Abinadí, te digo que no me retractaré de las palabras que te he hablado concerniente a este pueblo, porque son verdaderas, y para que sepas que son ciertas, he permitido que yo caiga entre tus manos. Sí, y padeceré aún hasta la muerte, y no me retractaré de mis palabras, y permanecerán como testimonio en contra de ti. Y si me matas, derramarás sangre inocente. Y esto también quedará como testimonio en contra de ti en el postrer día. Y ahora el rey Noé estaba a punto de soltarlo, porque temía sus palabras. Sí, tenía miedo de que los juicios de Dios cayeran sobre él. Mas los sacerdotes dieron voces contra Abinadí y empezaron a acusarlo, diciendo, ha vituperado al rey. Por tanto, el rey fue incitado a la ira en contra de él y lo entregó para que lo mataran. Y sucedió que lo llevaron y lo ataron y lo torturaron, su carne con brasas y hasta la muerte. Hermanos, en las películas y en los videos vemos a un Abinadí siendo quemado. El texto dice, fue torturado con brasas. Sugiere una muerte lenta y dolorosa. Y cuando las llamas empezaban a quemarlo, hermanos, el pobre Abinadí dijo lo siguiente: he aquí, así como habéis obrado conmigo,
Así acontecerá que vuestros descendientes harán que muchos padezcan los dolores que yo padezco. Sí, los dolores de la muerte por fuego, y esto porque creen en la salvación del Señor su Dios. Y ocurrirá que vosotros seréis afligidos con toda clase de enfermedades, a causa de vuestras iniquidades. Sí, y seréis heridos por todos lados. Y seréis echados y dispersados de un lado a otro, así como una manada de ganado silvestres acosada por salvajes y feroces bestias. Y en aquel día os cazarán, y caeréis en manos de vuestros enemigos, y entonces padeceréis así como yo padezco los dolores de la muerte por fuego. Así ejecuta Dios su venganza sobre aquellos que destruyen a su pueblo. Oh Dios, recibe mi alma. Y ahora bien, cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó habiendo padecido la muerte por fuego, sí, habiéndosele ejecutado porque no quiso negar los mandamientos de Dios. Habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Siendo y convirtiéndose en ese momento en un mártir del Evangelio de Jesucristo. Ese fue el testimonio de Abinadí. ¿Por qué murió Abinadí, hermanos? Porque no quiso negar al Cristo. Y el reino estaba a punto de soltarle. Y por la presión social, amigos y amigas, dejó que Abinadí fuese muerto. En la próxima clase, hermanos, los invito para que me acompañen para ver el desenlace de aquel que no podía ya ni con su conciencia. Y entonces las palabras de Abinadí se iban a cumplir, porque el Señor nunca falla. Comparto mi testimonio de que cuando nosotros, hermanos, guerreamos contra el Señor, no puede venir nada bueno de eso. Y aún si vamos a los extremos, como fue el rey Noé y sus sacerdotes, hermanos, aún podemos conocer las consecuencias de aquellos que le han quitado la vida a los santos hijos de Dios. Y ya nos referíamos al principio, háblese de misioneros que han muerto en el campo misional a manos de aquellos que creían que se podían divertir con ellos. Y todos aquellos que han intentado quitarle la vida a los profetas, a los apóstoles, en cualquier época, desde Adán hasta ahora. Las consecuencias están allí. Entre más lejos nos vayamos de aquellos malos ejemplos de Noé y su posteridad, hermanos, estaremos más a salvo. Estas palabras son correctas. Y lo que hemos leído el día de hoy fue real. Porque así lo ha sentido mi corazón el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.